Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hoy es un día especial para nosotros porque otorgamos el premio anual de la Academia, que esta vez se refirió al tema del federalismo fiscal. El doctor Cristian Altavilla, bajo el seudónimo de Publios, fue el ganador de este premio y está presente hoy aquí. Su trabajo se trató de la descentralización, la desigualdad y las políticas públicas. En este acto vamos a hacer la entrega del diploma. El jurado estuvo compuesto por los académicos Manuel Solané, el académico Ricardo López Murphy y el académico Rodolfo Díaz. También queríamos hacerles saber que el vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba, Yancy Ferreira, que también es académico correspondiente de esta casa, lo cual nos manda una nota de felicitación para el doctor Cristian Altavilla, en la que destaca los méritos del premiado y su satisfacción de que este premio haya tenido este destino de una persona tan meritoria. Le voy a pasar la palabra al académico miembro del jurado, Manuel Solané. Bueno, esta academia se complace en otorgar este premio a una persona joven, pero no por eso menos brillante de aquellos que han tenido una experiencia más larga en la jurisprudencia y en el derecho. El currículum del doctor Altavilla es un currículum extenso. Me impide eso tratarlo en toda su extensión, pero voy a tratar de hacer un resumen para los que no lo conocen, si es que están acá. Se recibió de abogado en la Universidad Católica de Córdoba en el año 2007. Obtuvo un PhD en la Universidad de Bolonia en el 2015. Hizo el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba en el 2016. Ha sido investigador, coordinador de trabajos, profesor en Derecho Público en varias universidades. Menciono la Universidad del Siglo XXI, la Universidad Nacional de Córdoba, la de San Luis y la Universidad Católica de Córdoba. Tiene un libro que se refiere justamente al federalismo y sistema de partidos en la Argentina, determinantes institucionales en la distribución del poder político. Nos va a gustar leer ese libro. A su vez ha participado en otros libros. Tomo nota de uno que fue editado en 2015, donde participó como coordinador Antonio María Hernández, miembro correspondiente de esta academia. Asignación de competencias y atribución de facultades tributarias en el régimen municipal argentino. Es miembro del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, con lo cual nosotros tenemos una relación y hemos trabajado juntos en los eventos interacadémicos. Ha trabajado en estudios jurídicos, o sea, ha ejercido la profesión de abogado, tanto en Córdoba como en San Luis. Eso es importante, porque no es solo un erudito, un investigador, sino que la práctica profesional seguramente ha alimentado también su formación. Hay alguna incursión en la política, leve, pero me aventuro a decir que va a ser más intensa en el resto de su vida. Fue apoderado asesor de la Unión Cívica Radical Línea Interna Arturo Illia dentro del Frente Cambiemos. Eso fue reciente, en 2015. Y fue asesor en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, también de un concejal de la Unión Cívica Radical. Este no es el primer premio que recibe. Recibió una mención especial del premio Dalmacio Vélez Arfiel en el 2016 de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, por temas parecidos a los que ha sido premiado en esta ocasión. Y también el premio SAP de la Universidad Nacional de Entre Ríos por un trabajo sobre coparticipación y federalismo redistributivo. El doctor Altavilla se va a referir a su trabajo, pero yo voy a hacer unos breves comentarios. Ese trabajo indaga sobre una de las cuestiones fundamentales del federalismo fiscal en la Argentina.
la efectividad que ha tenido el régimen de coparticipación federal de impuestos para corregir las desigualdades históricas entre provincias. Altavilla constata que luego de varias décadas de haberse aplicado mecanismos redistributivos, esas desigualdades no se han corregido. Ha elegido 3 actividades de servicios para la evaluación del grado de desarrollo de las provincias: educación, salud y vivienda. La actividad estatal en estos 3 sectores fue transferida a las provincias en los 70 y 80, antes eran de la Nación. La descentralización abarcó la educación primaria y la secundaria, no la universitaria. También la salud, o sea, los hospitales públicos, y en general la construcción de viviendas, manteniendo en la Nación el Fondo FONAVI para colaborar con las provincias en ese objetivo. El Gobierno Nacional siempre se reservó el rol de ser recaudador de los impuestos que luego se coparticipan. No ha asumido esa función de controlar las políticas de utilización de esos recursos y su correcta aplicación. Altavilla expone la paradoja argentina por comparación con otros países que han logrado reducir las desigualdades regionales. Menciona España, Francia, Italia, Australia, Brasil y Canadá. Una primera conclusión es que los gobiernos de las provincias más rezagadas administran mal sus prioridades. Por ejemplo, aplican los fondos a aumentar el empleo público y no las inversiones en infraestructura o en sectores sociales. Muchos se plantean si no sería más conveniente volver a la responsabilidad del Gobierno Nacional a todo aquello que se descentralizó y de esa forma manejar mejor la aplicación de los recursos sin desvíos y con verdaderos criterios redistributivos. Pero no es este el camino que sugiere Altavilla, sino la instauración de reglas aceptadas, fuertes y estables, con mecanismos de ejecución y con fuertes incentivos positivos y negativos para los actores involucrados. Tomé textualmente lo que él dice en su trabajo. El trabajo es sumamente didáctico acerca de los diferentes tipos de federalismo, dual, cooperativo y otros, con ejemplos de su aplicación en otros países. El documento aporta valiosa información sobre los datos económicos y sociales de las provincias. También analiza las tendencias con el propósito de obtener conclusiones que fundamentan la tesis central. Las asimetrías entre provincias saltan a la vista y se correlacionan con la desigual capacidad de recaudar impuestos propios. En referencia a estos, resulta de interés la comparación entre cuáles tributos hoy recaudan las provincias y cuáles son los que, según el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, les corresponden exclusivamente o en concurrencia con el Gobierno Nacional. Surge que algunos que tienen el carácter de directos, que serían teóricamente provinciales, como el impuesto a las ganancias sobre personas físicas y el de bienes personales, son hoy recaudados por la Nación. La información sobre la evolución histórica de la recaudación impositiva es muy valiosa y está muy bien representada. De ella surgen diversas conclusiones que Altavilla extrae con lucidez. Tal vez la más contundente que hoy pueda resaltarse es el acelerado crecimiento de la presión impositiva durante el periodo 2002-2015. Debe agregarse que a pesar de ello no se logró alcanzar a cubrir el gasto, que creció aún más rápidamente que los recursos en todos los niveles de gobierno. El consecuente incremento del déficit fiscal y sus efectos han marcado el curso de las dificultades políticas e institucionales más recientes. Merece una particular atención la cuantificación y descripción de las transferencias no automáticas, o sea, las que no derivan de la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación. En una serie histórica apropiada encontraríamos favoritismos ligados al origen provincial de los presidentes de turno, por ejemplo, a La Rioja o Santa Cruz. También ha sido común el uso de esas transferencias en canje de apoyos parlamentarios a leyes propuestas por el Ejecutivo. En muchos casos fueron una respuesta obligada a situaciones extremas en las finanzas de alguna provincia. Vale destacar una de las conclusiones del trabajo de Altavilla. Repito, la ausencia de reglas fiscales claras socava cualquier política redistributiva, ya que este plus que reciben las provincias para mejorar su situación termina por desaparecer, sea porque se redirigen a otros fines o bien por causa de una gestión desordenada e indisciplinada de los recursos públicos. Termina la cita. La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas se satisface con el otorgamiento del Premio 2019 y la publicación de esta contribución al mejor conocimiento y diagnóstico de las debilidades del federalismo fiscal en la Argentina. Doctor Cristian Altavilla, nuestras felicitaciones. Muchas gracias a todos. Quería agradecer en primer lugar a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por este premio, a su señora académica presidenta, doctora Carballo, a los miembros
del jurado también quisiera agradecer especialmente por este reconocimiento que me honra profundamente. A los académicos de número Ricardo López Murphy, doctor Manuel Solanet y a doctor Rodolfo Díaz. Bueno, simplemente una breve referencia al trabajo presentado. Es un trabajo que yo vengo trabajando hace varios años, desde que inicié mis estudios de doctorado. Comencé a estudiar la coparticipación federal y las relaciones intergubernamentales, es decir, entre nación y provincias, en derredor al régimen de coparticipación, para analizar cuáles eran los patrones de negociaciones entre presidentes y gobernadores, tomando entre otras variables el sistema de partidos políticos, la pertenencia partidaria, el sistema electoral, el peso económico de las provincias dentro de la federación. Luego ese estudio de doctorado lo hice también con beca de CONICET. Luego realicé un estudio postdoctoral, una investigación postdoctoral también con beca de CONICET, en la que llevé ese tema a un nivel comparando países unitarios y federales, de países latinoamericanos y de países europeos. Y después, finalizado esa instancia de investigación postdoctoral, retomé el caso de Argentina, para profundizar en algo que había descubierto, que no era nada nuevo, esta desigualdad tan tajante que hay en nuestra federación, que es la cuestión de las asimetrías, tanto verticales como horizontales, que se observan en nuestro federalismo. Y para ello tomé tres variables, que son las tres políticas públicas, sociales, de fuerte impacto social, y que son la base del crecimiento de cualquier país, que son las políticas de salud, educación y vivienda. Ese trabajo es un proyecto de investigación que está radicado actualmente en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, y con el cual también realicé una estancia de investigación en la Universidad de Harvard, en el Weatherhead Center for International Studies, con el profesor Steven Levitsky, que bueno, es un experto en democracia latinoamericana y en el estudio de las fortalezas y debilidades de las instituciones, que es un tema que siempre ha subyacido a mis investigaciones. Bueno, la idea era traer algunos gráficos simplemente como para poner de resalto estas variables y estas asimetrías que existen en nuestro federalismo, simplemente dejar de resalto en primer lugar esta tendencia mundial de la descentralización de competencias y funciones desde los niveles de gobierno centrales hacia los niveles subnacionales, que lo podemos ver en esta evolución tomada de la OCDE, en donde podemos ver cómo crece en forma sostenida la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto público total de cada país. Bueno, Argentina no ha sido la excepción a este proceso. En Argentina se llevaron a cabo dos grandes procesos de descentralización. También hay que reconocer que Argentina es un país que ya nace muy descentralizado, con la Constitución de 1853-60, pero se dio un periodo de recentralización muy importante de competencias hacia fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. A partir de la década del 60 empieza a haber una evolución de la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto público total, lo cual es un indicador, digamos, que pone de manifiesto la mayor participación de los gobiernos subnacionales y la mayor descentralización. En este largo proceso, desde la década del 60 hasta la actualidad, hubieron dos hitos, que fueron la de la década del 70 y la década del 90, en donde el gobierno federal transfiere la totalidad de las escuelas primarias y secundarias a las provincias, y todos los hospitales y centros de atención de salud pública que gestionaba hasta ese momento el gobierno federal los transfiere a las provincias, una primera parte en la década del 70, una segunda parte en la década del 90. Pero en este proceso de descentralización se descentralizan recursos, se descentralizan funciones, lo cual significa descentralizar gasto, pero no se descentralizaron los recursos, algo que bueno, es muy bien sabido. Este proceso de descentralización de alguna manera vino a redefinir el rol de cada nivel de gobierno dentro de la federación. ¿Sí? El gobierno federal se reserva el rol de financiador
es decir, en esta recentralización de recursos, mantiene en su órbita los recursos, no solo que los mantiene, sino también los centraliza. Vamos a ver más adelante un gráfico en donde se observa que el gobierno federal fue avanzando sobre las competencias tributarias provinciales, y los gobiernos provinciales actúan, digamos, tienen el rol de implementadores de esas políticas públicas, que es como consecuencia de la descentralización de ese gasto. Esto es lo que en la literatura fiscal se denomina como descentralizadores, como defensor del gasto, como guardián del gasto, perdón, por parte del gobierno federal, es decir, el que busca controlar el gasto, y por parte de las provincias, las podemos definir, de acuerdo a esta literatura del federalismo fiscal, como defensores del gasto, es decir, como ese nivel de gobierno que busca gastar más. Bueno, es interesante resaltar este rol de cada nivel de gobierno porque son tensiones típicas que se producen dentro de la dinámica federal y que generan interesantes casos de estudios, como han sido, por ejemplo, el caso de Argentina a lo largo de la década del 90 y de la década del 2000. En esta recentralización de los recursos, digamos que se pone de manifiesto por la cantidad de recursos tributarios que recauda el gobierno federal, después luego los descentraliza a las provincias, es decir, transfiere a las provincias un número muy importante de esos recursos que son originariamente recaudados por el gobierno federal, y se observa en la tendencia histórica, desde el primer régimen de coparticipación en adelante, un importante proceso de redistribución. Si podemos ver en el primer régimen de coparticipación de 1935, que ahí comienza esta tendencia centralizadora de los recursos fiscales, el primer régimen de coparticipación era bastante devolutivo y fue cambiando a lo largo del tiempo y al pasar de los distintos regímenes de coparticipación hasta alcanzar un alto grado de redistribución, es decir, que las provincias más chicas, las que en este trabajo he denominado como las provincias del interior, las provincias menos desarrolladas, más pobres, que menos aportan al sistema, reciben mucho más. Como podemos ver, ya hacia 1994 ya estaban equiparadas las provincias del interior, que son, son unas 13 provincias, y las patagónicas, unas 6 provincias, junto con las provincias grandes, que son son 5 distritos. Como podemos ver, es interesante observar esta redistribución, es decir, que las provincias menos desarrolladas en la Federación Argentina reciben más recursos de los que aportan. Entonces, a pesar de esta redistribución, observamos que Argentina sigue siendo un país que tiene grandes desigualdades interregionales, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Argentina es uno de los países más asimétricos del mundo, y que la desigualdad entre provincias sigue siendo muy alta, una tendencia, digamos, una tendencia histórica que se viene manteniendo, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a preguntarnos cuál fue el desempeño de las provincias en el financiamiento y en la implementación de políticas públicas, en particular de políticas sociales, y si esos procesos de descentralización han contribuido a reducir las desigualdades interregionales. El objetivo de mi trabajo es analizar las relaciones intergubernamentales en Argentina en torno al régimen de coparticipación y las demás transferencias fiscales. Ponemos especial hincapié en el régimen de coparticipación porque es el principal recurso que reciben las provincias. Para ello, bueno, hicimos una selección de 3 políticas públicas, que es salud, educación y vivienda, a los efectos de determinar si esa descentralización de competencias y recursos fiscales ha impactado en las desigualdades interregionales. Voy a obviar un poco lo que es el marco teórico en esta discusión acerca de las bondades y desventajas de la descentralización, ¿no? De los riesgos que implica la descentralización, o bien de las oportunidades que puede significar un proceso de descentralización. Tenemos 2 bibliotecas, una que está a favor, otra que está en contra. Tenemos países que han sido muy exitosos, sobre todo países europeos, en donde la descentralización ha funcionado bastante bien. Trabajos como Bertolini y como los de González y Cetrángolo, que han mostrado varios casos en donde la descentralización ha funcionado bien. El caso de la Argentina, sin embargo, bueno, observamos que en un contexto de institucionalidad débil, que es nuestra hipótesis, en un contexto de institucionalidad débil,
en donde, bueno, justamente las instituciones no son lo suficientemente fuertes para constreñir el comportamiento oportunista de los actores en juego, se producen justamente esos juegos oportunistas y se generan situaciones de clientelismo entre los niveles de gobierno, lo cual se da fundamentalmente por la falta de coordinación, que una de las características fundamentales de nuestro federalismo es la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Entonces, como resultado de ello, el proceso de descentralización que ha ocurrido en décadas pasadas no ha contribuido a disminuir las desigualdades regionales entre provincias en la implementación de estas tres políticas sociales que hemos elegido como variables de estudio. Bueno, esto ya es algo que lo sabemos. Argentina es un país muy simétrico, para ello, para poner de resalto esta simetría dentro de nuestro país, entre las provincias, tomé tres indicadores cruciales, como es la población, el Producto Bruto Geográfico y la recaudación impositiva, y como podemos ver, las provincias del interior, las provincias del norte, tienen una muy baja recaudación, representan en total un 15%, tienen un 28% de la población y representan el 12% del Producto Bruto Geográfico del país. Si eso lo contrastamos con las provincias centrales, ¿sí?, con Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, vemos que concentran casi el 70% de la población, el 83,9% del Producto Bruto Geográfico y se recauda el 50% de los impuestos en esas 5 jurisdicciones. También uno de los aspectos en los que yo me concentraba en el trabajo era el diseño institucional que prevé nuestra Constitución Nacional, simplemente para llegar a la conclusión de que, en primer lugar, nuestra Constitución es muy escueta, ¿no? Sigue el modelo norteamericano, establece ya tempranamente un federalismo de coordinación, ya el texto de 1853-60 ya está estableciendo un federalismo de coordinación, es decir, donde hay competencias concurrentes entre ambos niveles de gobierno, algo en lo que se separa, digamos, de su modelo, de la Constitución norteamericana. A eso también debemos sumar los procesos de descentralización que vienen de alguna manera a robustecer ese federalismo de coordinación. En estas competencias que se otorgan a ambos niveles de gobierno, tenemos un gráfico sobre esta distinción entre el federalismo dual y el federalismo de coordinación, en donde las competencias están como entremezcladas, ¿no?, como una torta de marmolada, como utilizan los teóricos norteamericanos para definir al federalismo de coordinación. Encontramos que la mayoría de las competencias que la Constitución reconoce como concurrentes son justamente políticas sociales. Si por un lado están las propias y exclusivas del gobierno federal, que están relacionadas con todo lo que tenga que ver con lo exterior, con la economía nacional, las provincias que tienen que ver con sus propias instituciones, su sistema, su régimen municipal, y entre medio tenemos estas políticas que están como entremezcladas, que están reconocidas a ambos niveles de gobierno y que todas son de naturaleza social. Entonces, ¿qué pasó con digamos, cuál es lo que quería rescatar de este diseño institucional? Que lo escueto de nuestra Constitución no establece con precisión cómo deben implementarse esas políticas públicas y tampoco establece quién debe implementarlos, sino simplemente las reconoce como concurrentes a ambos niveles de gobierno, y sí lo que hace es establecer principios o directrices generales que, si por ejemplo analizamos la evolución de la jurisprudencia de la Corte, han llevado décadas interpretarlos y reconocerlos, y recién la última composición de la Corte Suprema le ha dado un poco más de importancia, digamos, o ha tratado de hacer un esfuerzo por interpretar estas directrices, estos principios generales que están en la Constitución Nacional y que de alguna manera rigen las relaciones intergubernamentales. Entonces, la consecuencia de esto, ¿cuál fue? Que se generaron sistemas paralelos, no coordinados, sino paralelos. Desde 1890 hasta 1992 tuvimos un sistema paralelo de educación en manos de las provincias y otro en manos del gobierno federal, y un sistema paralelo en sistema de salud con hospitales federales, nacionales, y otro sistema paralelo en manos de las provincias
de salud. Ahora sí, a partir de este proceso de descentralización con el que había comenzado la exposición en la década del 70 y que se profundiza o se completa en la década del 90, hay una redefinición del rol de los dos niveles de gobierno en la federación, en donde, como lo había mostrado al principio, el gobierno federal se reserva el rol de financiador y las provincias de gestoras o de implementar las políticas públicas. Una característica tanto de la descentralización en la década del 70 como en la década del 90, unas características comunes es que, si bien una fue durante un gobierno de facto y la otra fue durante un gobierno democrático, en ambos encontramos las mismas características, ¿sí? Fue un proceso que fue impuesto a las provincias, no fue negociado, fue hecho de manera apresurada, con fuertes presiones internacionales, fue decidido unilateralmente por el gobierno federal, y se descentralizaron las funciones, pero no los recursos. Bueno, es conocida, ¿no?, la promesa del ministro Cavallo de que iba a compensar a las provincias con nuevos y mayores recursos, se aceptaban la transferencia de estas competencias, cosa que después se fue dando, pero de una manera bastante descoordinada, podríamos decir, o poco coordinada. Este proceso lo podemos ver gráficamente en el siguiente gráfico, de cómo ya en la década del 60, por ejemplo, las provincias representaban un 25% de los recursos y un 21% del gasto público total. Como podemos ver, ya entre el 80 y el 90 empieza a crecer significativamente, pero al mismo tiempo observamos que mientras crece el gasto público provincial en el consolidado, baja la recaudación impositiva provincial. Así que este gráfico nos muestra claramente cómo hubo un doble proceso simultáneo de descentralización de competencias y de recentralización de recursos fiscales. En esta recentralización de recursos fiscales, bueno, el diseño constitucional es que los derechos de importación y de exportación desde siempre han correspondido al gobierno federal, sobre todo con la reforma constitucional de 1866, ya quedan definitivamente como una competencia exclusiva y privativa del gobierno federal. Los impuestos indirectos como concurrentes, cosa que fue una interpretación primero del gobierno, después la Corte lo convalida, y después en 1994 ya queda como una competencia concurrente entre nación y provincias, y los impuestos directos como una competencia propia de las provincias y excepcional para el gobierno federal. Sabemos que de excepcional ha perdido esa excepcionalidad, porque ya desde 1930 el gobierno federal viene sancionando el impuesto a los réditos, que después en los 70 se transformó en el actual impuesto a las ganancias, y actualmente el gobierno federal sigue recaudando impuestos directos. El texto del 94 nos dice que los impuestos indirectos y los directos son coparticipables. Entonces, acá tiene importancia el régimen de coparticipación. En esta recentralización de recursos, sobre todo recursos fiscales, que son los recursos genuinos del Estado, observamos que el gobierno federal concentra de 31 de 35 impuestos vigentes en el país, y las provincias solamente se han quedado con 4 impuestos en ingresos brutos, sellos, el inmobiliario y el automotor, considerando que 2 de ellos, ingresos brutos y impuestos de sellos, son impuestos bastante distorsivos y que en más de una oportunidad quisieron ser eliminados por parte del gobierno federal sin una contraprestación, digamos, de esa eliminación. Bueno, los efectos de redondear y de la presentación, también este gráfico muestra claramente la evolución de los recursos tributarios federales, que en 1980 representaba el 15% del PBI, pasó a representar el 32%, y las provincias, con un escaso 3,5% en el 80, alcanzaron el 5,6% en el año 2012, así que han tenido una evolución muy pobre, digamos. Y otra cuestión interesante también de observar en la evolución de los recursos federales es que observamos que ahí está compuesto principalmente por 3 grandes rubros: impuestos internos, el sistema de seguridad social y el comercio exterior, de los cuales tenemos que considerar que el comercio exterior queda fuera del régimen de coparticipación, es decir, no se comparte con las provincias. El sistema de seguridad social no solo que no entra en el régimen de coparticipación, sino que está beneficiado a su vez por el régimen de coparticipación, porque recordemos el pacto fiscal de 1992 hace una quita de nada más y nada menos que del 15% de la masa coparticipable para financiar el sistema de seguridad social, cuestión que
desde el 2008, cuando se restatiza este sistema, hasta el 2015, que la Corte declara inconstitucional esa detracción, fue un ingreso muy importante para el gobierno federal y solo quedaron los impuestos internos como recursos que después son compartidos con las provincias. Bueno, ¿cuál es la importancia del régimen de coparticipación en las transferencias federales? Es, sin lugar a dudas, la transferencia más importante. En el año 2018 representó el 79% de las transferencias que salieron desde el gobierno del Tesoro Nacional hacia las provincias. Y si analizamos cuánto representan en el presupuesto provincial los recursos provenientes del régimen de coparticipación, las demás transferencias federales y los recursos provinciales propios, observamos que en un promedio de las 24 jurisdicciones subnacionales, alrededor del 40% de sus ingresos provienen de recursos propios, un 16% de otras transferencias especiales y un 44% provienen del régimen de coparticipación. Pero esto es tomando a las 24 jurisdicciones juntas en un promedio que es mentiroso, digamos, porque si después analizamos provincia por provincia, encontramos grandes diferencias y acá sí las podemos agrupar de nuevo en estos grupos que le había mostrado al principio, entre provincias centrales o las provincias grandes, las provincias patagónicas y las provincias del interior. Como pueden observar, lo que está pintado de azul son los recursos del gobierno federal en las provincias grandes como en Buenos Aires, los recursos propios, que es lo amarillo, representa un 50%, Córdoba, Mendoza, entre un 35 y un 40%, algo más o menos expectable en cualquier federación. En las provincias patagónicas también los recursos propios son elevados, pero ahí interviene otro factor, que son las regalías petroleras, y en el interior vemos una predominancia de los recursos federales en el presupuesto local excesivamente alta. Y encontramos casos de provincias con una altísima participación de los recursos federales. Por ejemplo, Chaco, el 88% de sus recursos son federales, Santiago del Estero con un 89%, Catamarca el 90%, La Rioja el 92%, y Formosa también con un 92%. De esa cantidad de transferencias que reciben las provincias, que ya vimos que tienen un alto grado de redistribución, interesa ver también si son condicionadas o incondicionadas, porque esto afecta la autonomía, es decir, afecta o no la decisión de las provincias en qué gastar ese dinero que ellos tienen a su disposición. Nosotros observamos, hacemos el mismo análisis, pero haciendo esta diferenciación, vemos que los recursos propios de las provincias en promedio entre el 2000 y 2010 eran del 41%, como vimos anteriormente, tomando todas las jurisdicciones, pero si analizamos ahora las transferencias federales en condicionadas o incondicionadas, encontramos que solo el 11% eran condicionadas, es decir, que el 11% del total de recursos que el gobierno federal transfiere a las provincias tiene un destino específico. El resto no, y las provincias son libres de gastarlas en lo que quieran. Entonces, si sumamos, tenemos un 89% de los recursos provinciales son, digamos, de libre disponibilidad, lo cual acá hace que los mecanismos de coordinación sean cruciales. Bueno, ya para no excederme más en la exposición, los últimos dos datos importantes para determinar en qué gastan las provincias y si están gastando bien o están desviando, digamos, sus recursos. Yo tomé como indicador, por un lado, estas tres políticas sociales, en donde las provincias, para determinar cuánto invierten las provincias, y por otro lado tomé indicadores socioeconómicos para determinar el grado de desarrollo que tiene cada provincia. Bueno, estos gráficos muestran la diferencia que encontramos entre las provincias respecto del gasto público, sobre todo el gasto público social. Hay una gran diferencia entre provincias, y encontramos esta primera resultado, digamos, de este análisis de datos. Por ejemplo, en estas tres políticas públicas que son cruciales, salud, educación y vivienda, encontramos que en las tres, las provincias del interior son las que menos invierten. Por ejemplo, las del centro son las que más invierten y las patagónicas le siguen muy de cerca, pero las provincias del interior, que hemos agrupado en este grupo de provincias del interior, son las que menos
invierten en estas 3 políticas públicas. Un resultado también interesante, pero que no lo analicé, fue que si analizamos, esto es respecto del presupuesto local, cuánto va destinado a estas 3 políticas sociales. Otro dato que se podría haber tomado, un cálculo que hice, fue analizar la inversión per cápita. Y ahí los resultados dan al revés. Las provincias del interior gastan per cápita más que las provincias del centro. Lo cual es un dato interesante, no lo he analizado, no me fui por ese lado, no soy economista, entonces necesito ahí un asesoramiento, pero podría estar indicando además también, no solo que invierten poco, sino también que el gasto es ineficiente. Porque si gastan más per cápita y los indicadores socioeconómicos, como vamos a ver ahora, siguen siendo muy altos, daría la pauta de que el gasto no es del todo eficiente. Por ejemplo, estas son las 6 políticas, son los 6 indicadores: hogares deficitarios, población sin cobertura social, la tasa de abandono escolar, de mortalidad infantil, cantidad de analfabetos, hogares con necesidades básicas insatisfechas, y volvemos a encontrar el mismo patrón. Las provincias del interior muestran acá los más altos indicadores en cada una de estos 6 indicadores socioeconómicos que se corresponden con cada una de las 3 políticas sociales que habíamos visto recién, ¿sí? Por ejemplo, en hogares deficitarios el 29%, en población sin cobertura social el 29,9%, tasa de abandono es el 11%, mortalidad infantil es el doble que el resto de las provincias, del 3,1%, analfabeto también es el doble, 1,9%, hogares con necesidades básicas insatisfechas también duplica al resto de las provincias. Bueno, finalmente, algunas conclusiones del trabajo es que, como bien decía el doctor en la presentación, Argentina es un país que tiene muchas asimetrías. Las asimetrías son muy profundas, están arraigadas históricamente en largos procesos históricos de prácticamente un siglo y medio, en las que se han profundizado esas asimetrías, tanto horizontales como verticales. La Federación Argentina en la actualidad se caracteriza por tener una fuerte concentración de recursos en el gobierno federal y al mismo tiempo por tener jurisdicciones subnacionales muy desiguales entre sí. Entonces, en función de que hace poco, como se empezaron a discutir de nuevo la cuestión de la coparticipación y la reforma tributaria, muchos gobernadores, sobre todo de provincias grandes, pedían la devolución a las provincias o la descentralización de ciertos recursos. Bueno, en un país como Argentina, que tiene estas características, no sería en principio la solución más adecuada, porque justamente lo que provocaría eso sería ahondar muchísimo más las asimetrías existentes. En cambio, lo que sí es necesario, se observa como necesario, es la implementación de reglas fiscales que sean aceptadas por los actores en juego y que tengan cierta perdurabilidad y estabilidad en el tiempo. Entonces, tanto la aceptación, es decir, el cumplimiento de las reglas y la perdurabilidad de estas reglas hacen de un sistema que esté institucionalizado. De un sistema institucionalizado, ¿sí? Permite, o mejor dicho, evita los comportamientos oportunistas y permite, en el caso del federalismo fiscal, una reorientación del gasto público, digamos, hacia cuestiones o hacia sectores que son necesarios encarar por parte de las provincias y del gobierno federal, como son justamente estas 3 políticas sociales, como la educación, salud y vivienda. Bueno, esa es un poco la presentación. Muchas gracias. Cualquier duda, consulta, exposición. Muchísimas gracias a todos, gracias por venir, muchísimas gracias por la presentación, y no queremos dejar de decir de que el otorgamiento del premio es posible gracias a la colaboración, el auspicio de la Fundación del Banco Ciudad, que también hace la publicación, que la hace la Academia, pero ellos colaboran, del libro. Muchas gracias a todos.